viva, envidiosa, maravillosa, esa verde, con muchas emociones, con procesos dignos de orgullo, dignos de validación de cada uno de los integrantes de la mesa. Y tengo el honor de presentárselos a cada uno. Y comienzo por María Eugenia de León, epidemióloga. En orden de aparición se los voy a mencionar. Irma Magdalena, licenciada en Relaciones Internacionales. Patricio Escobar, que ya lo conoce, maestro de Derecho. Y Guadalupe de la Torre, licenciada en Historia del Arte, doctora en Historia. Entonces vamos a empezar a escuchar las experiencias de María Eugenia y vamos a enriquecernos con experiencia. Cada uno, va a tener 10 minutos para su exposición. Vamos a hacer un pequeño cierre y pueden hacer preguntas, también las puedan pasar por escrito. Las preguntas que quieran hacer se las pueden hacer directamente al ponente para que sea de tu arte. ¿Sí? Okay. Hola, buenas tardes. Me llamo María Eugenia, tengo 76 años. Sí, necesitamos para la grabación. Para la grabación. Sí, por favor. Mira, es que o hablo o detengo los papeles. Bueno, O más fuerte. Más fuerte, o me paro. ¡Eso! Pero es bien. A ver, tengo 76 años y me llamo María Eugenia. Voy a ir leyendo párrafitos que son señales pequeñitas de cómo inició el asunto. Y luego haré algún comentario si vale la pena. Casi siempre vale la pena. En agosto de 2012, mis hijas, tengo dos, me trajeron literalmente a rastras a psicoterapia. Así es que no pregunten eso, por favor. Mi mente consciente me decía que esto no era necesario, mucho menos indispensable. Pero accedí. Todo sea la paz familiar, ¿no? Debo decirles algo. En realidad, dentro de mi forma de ser, yo tenía una imagen de mí misma muy diferente de lo que soy ahora. Muy diferente. Me sentía fuerte, pero no sentía fuerte para qué, ¿verdad? Entonces mi fortaleza era una ira con la vida. Pero en serio, de esas que pocas veces se dan. Ok, y mis hijas, que son inteligentes, percibieron el asunto. Entonces dijeron, esta se va a morir. Y de veras, obviamente, soy médico. Entonces, no me fue difícil escoger alguna enfermedad psicosomática. Entonces, seleccioné una que por familia me cayó bien. Es una colitis. Entonces, de mi peso, pues bajé 13 kilos. ¿Qué dietas? Miren, yo te recomiendo una colitis. Entonces, hice problemas de edad, ¿no? Hace unos divertículos, cualquiera puede tener divertículos por edad. Pero yo los infecté, eso no es fácil. Tiene uno que ayudarse de gérmenes y demás, ¿no? Pero si además ayuda la ira, entonces la cosa se pone de a peso, ¿no? Y entonces en 9 meses, en base a diarreas, ¡qué bulimia! Entonces 9 meses de diarreas, te pones así como puro esqueleto. Y obviamente mis hijas lo vieron. Y me dijeron a psicoterapia. Como las dos estaban en psicoterapia, no por nada, pero aún siendo médico yo no sabía por qué estaban en psicoterapia. Es en serio, no lo sabía. Y les dijeron que venían a psicoterapia, vayan a psicoterapia. Pero empezaron
me arrastran aquí. Es cierto. Antecedentes. Según yo creía entonces, mi formación como una profesional responsable, entre comillas, ya jubilada, además, me permitía planificar bien mi vida. Esa había sido mi súper especialidad. ¿Para qué les digo cuáles maestrías? No se los cuento. Nada más les digo que yo sentía que planificaba todo, mi vida y la de los otros. Es imprescindible reconocer que la carrera de medicina había estudiado algo de psicología. Un cursito que me dejó más dudas, recelos y prejuicios que conocimientos. Del doctor Edison no había oído jamás, nada, jamás. Bueno, entonces ahí vengo con ellos, ¿no? Primera sesión. Mentalmente hice un listado base de lo que en aquel momento pensé que eran mis problemas. Y obviamente todos estaban menos yo. Sí, claro. Mi marido, mi nieta, mis hijos, mis hijas, las prioricé, ¿no? Hice un duelo institucional, ¿les gusta el término? Sí. Bueno, sí. Hice duelo institucional por la jubilación, todo, una lista grandota, ¿no? Pero aún así dije, Iris tendría que escucharme. Y entonces seguía escucha atenta. Además, porque para eso se paga, ¿no? Y la duración del tratamiento sería corto. Todavía me sigo riendo. Ya llevo 3 años y no me acabo. Esta terapia obviamente era complementaria, nótese, complementaria, sin básica ni primordial, no. A la atención médica que una pobre gastroenteróloga, a la que todavía le agradezco su recomendación, me estaba dando al mismo tiempo, me dijo, después de unas cuantas consultas médicas, me dijo, sabe que usted necesita unas sesiones de psicoterapia. Yo dije, bueno, pues sí, complementario, pues iré, ¿no? Pero bueno, son los chochos, las píldoras, okay. Y una dieta, era entonces también me entré a la dieta. Bueno, ya ven, y empezaron las sesiones. Iris empezó a guiarme. Al principio se portó muy bien. Después ya no se portó tan bien. Empezó a decirme cosas. Y en esas cosas estábamos. Cuando ya llevaba unos meses. Y allí les va donde empieza la parte un poco más seria. A fuerza de repetir nombres, hechos traumáticos, mis respuestas a ellas, trabajando en espiral, en forma paulatina, ¿qué creen que pasa? Empecé a oírme yo. Empecé a oírme yo. Ya no me importaba quedar bien con Iris. Bueno, ese es el primer ejercicio que se intenta. Que lo tomen a uno en cuenta y que uno parezca inteligente. Hay que hacer. Por lo menos hay que intentar. Luego, hasta me dio risa. Sentirme una buena persona. Es importante también, no solamente la resiliencia, o una víctima,
También lo integré, ¿no? O un sujeto incomprendido. Era oírme a mí misma, yo a mí misma, con veracidad y honestidad, tratando de irme conociendo cada vez mejor, porque quería y quiero saber por qué soy como soy. Ahora, hubo en esto un algo que, bueno, nos tocó profundamente a toda la familia. Se murió un año. Después de 48 años de pura resiliencia. Ambos lados. Aquí es que vamos a fingir que y entonces, obvio que el trabajo en espiral tomó otro cambio, porque allí, déjate de decir que si tu marido, ¿con qué cara hablas? Bueno, no, se lo logró morirse antes. No puede ser. Entonces lo que uno hace es volver a repetir nombres, volver a repetir hechos traumáticos, volver a repetir respuestas, pero con otra historia, con otra forma de análisis, yendo para atrás. Y entonces, en esa estamos. En esa estamos. Y dice además, apaguen sus celulares, por favor. Además me invitó a asistir a un coloquio, el anterior y a varios cursos de psicoterapia e hipnosis sexual. Yo al principio dije, para desasnarme un poco, pues está bien, ¿no? He escuchado CDs, cassettes, leído apuntes y libros con material al respecto. De esta manera, soy menos ignorante. He recuperado mi capacidad de asombro. La había perdido. Y eso es grave. Limitado, por fin lo logré. Limitado, nunca dije que me alivié. Mi añeja obsesión por arreglarlo todo. Pero ya, no salió. Contra lo que pueda suponerse, los trances hipnóticos logrados en grupo, sí, se puede, y son a todo dar, se lo recomiendo. Los percibo como fáciles y seguros. Analizados sus resultados al interior de un equipo afín, son sanadores y o reveladores. Buenísimos, buenísimos. Además, como los psicoterapeutas, también uno se entera que después son humanas. Humanos. Y los maestros, después de todo, también sienten y también tienen broncas y cosas de esas. Pues entonces, los trances entre todos. De peluche. Estos procedimientos de trabajo en la consulta y mi participación en eventos me han permitido redimensionar y mejorar, nunca dije curar, voy para largo, mis problemas psicológicos y psicosomáticos, ya los puse al revés. Detectar nuevos problemas inconscientes. Todavía estoy aprendiendo a perdonarme y a perdonar. Perdonarme me ha costado trabajo, que no tienen idea. No he terminado, sigo aprendiendo. Acabo de descubrir que mi hiperactividad, de la que hasta hace unos meses me ufanaba, puede ser una parte muy destructiva
de mi mente inconsciente. Por ello me conviene estar muy alerta de aquí en el lado. Simplemente les voy a decir, así en chiquito, lo que me ocurrió, para que si alguien de ustedes tiene un cucú, lo tomen muy en serio. ¿Ok? Mi cucú está parado entre una escalera fija y otra escalera fija. ¿Ok? Mi hija se fue bastante lejos, así como para que no pudiera regañarme. Entonces, yo dije que no puedo darle cuerda al cucú y que me trepo en una escalera. ¿Ok? Imagínense al resto. Acá de abajo, con cosas rotas. Muy bien, fui a dar al médico, como es mi novio y demás, pero Iris me habló por teléfono y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué cosa? Y entonces le conté de uy, del fracaso y demás, y empezamos la terapia por teléfono. Esta es una variedad que no había tenido. Entonces, empezamos las sesiones por teléfono. Y a la segunda sesión, dije, a ver, ponte a ver la escalera. Acuérdate qué cosa fue lo que pasó. ¿Cómo te subiste a la escalera? Y saben que me subí riendo. Sí, en serio. Me subí riéndome, gozando lo que iba a hacer. Ajá. Yo dije conscientemente que porque era muy busa y a mis 76 todavía volvía a subirme, pero inconscientemente no era eso. En la hiperactividad uno puede darse un ranazo que le cuesta la vida. También lo logra hacer. Entonces, desde ahorita ya aprendí otro término. Quiero ser optimista consciente. Sí. La otra es, esta es la experiencia primera de tus tres, es darle forma al pensar, darle orden a los puntos. Se puede ampliar y extender hablando lo que uno escriba. Y además de eso, se crean símbolos. Como yo soy pedestre, le puse negritas a lo más importante. Se aprende, ¿no? Gracias. Gracias. Ahora vamos con Patricio Escobar. Le cedemos la palabra. Pues nuevamente regresamos con los temas escabrosos, ¿no? Yo les quiero compartir la parte que en mi experiencia lo que yo utilicé, cómo lo utilicé, y el tema es en ese sentido. ¿Cómo se enfrenta, atraviesa y se sale de una crisis grave en psicoterapia? ¿Cómo se enfrenta una crisis grave en psicoterapia? Se enfrenta con los recursos y herramientas que se van adquiriendo en la psicoterapia. Se enfrentan con sinceridad y honestidad en la psicoterapia. Se enfrenta con coraje, pero coraje del bueno, del sano, el coraje de salir adelante. Se enfrentan con dignidad y amor propio. Se enfrentan con esperanza. Se enfrenta con paciencia. Se enfrenta con perseverancia. Se enfrenta con resiliencia. Se enfrenta con fe. Se enfrenta con el poder de la palabra. Se enfrenta con el poder de la escritura. Se enfrenta con la intuición. Se enfrenta con amor a los que quieres. Se enfrenta con amor a la vida. Se enfrenta sabiendo que ya nada va a ser igual, que todo pasa. Se enfrenta aprendiendo a escuchar. ¿Cómo se atraviesa una crisis grave en psicoterapia? Toda crisis produce un dolor, pero es un dolor diferente. Es un dolor para sanar. Se atraviesa la crisis enfrentando los fantasmas del pasado, reviviendo las emociones y sensaciones que se vivieron en el hecho doloroso. Se atraviesa con dignidad, con coraje, con lágrimas. Se atraviesa con esperanza, y esperanza de vida. Se atraviesa compartiendo los hechos dolorosos para dividirlos y vencerlos. Se atraviesa con paciencia. Se atraviesa luchando día a día. Se atraviesa con perseverancia. ¿Cómo se sale de una crisis grave en psicoterapia? Todo lo que empieza, tarde o temprano termina. Cuando la noche se vuelve más oscura, es porque ya va a amanecer. Yo recuerdo que yo comentaba mucho esto, pero la verdad yo creo que cuando yo empezaba y decía, ya va a amanecer, eran apenas las 6 de la tarde. No llegaba ni luz, ¿no?
Cuando más oscuro yo la sentí, dije, ya va a amanecer. No, apenas estaba empezando la buena. Cuando la noche se vuelve más oscura es porque ya va a amanecer. ¿Cómo se sabe que algo ya es suficiente? Esto es importante. Nosotros mismos sabemos cuando ya es suficiente. O sea, nosotros mismos ponemos el alto de lo que ya nosotros decimos, ya basta, ya es suficiente. Tenemos el control. De una crisis se sale cuando aprendemos a controlar las emociones y sensaciones del hecho doloroso con los recursos y herramientas aprendidas en psicoterapia. Cuando aprendemos a quitarle fuerza al síntoma de la crisis, cuando aprendemos que estamos en circunstancias diferentes del pasado, cuando aprendemos que nosotros tenemos el control de nuestras emociones y sensaciones, cuando enfrentamos a los fantasmas de nuestro pasado con conocimiento de que estamos protegidos, se sale con amor, se sale con esperanza, se sale con resiliencia, se sale con perseverancia, se sale con dignidad, se sale con confianza en sí mismo, se sale con impulso de vida. Esta pregunta sí es un poquito más, para mí complicada, es ¿qué les dirías a los que padecen situaciones difíciles? Sinceramente, el que le digas échale ganas es una bofetada, de verdad es una puñalada que tú puedes decir, porque es muy fácil, es una palabra que lejos de darte ánimo hace que nazca un coraje negativo, un coraje de destrucción. Porque muchas veces el échale ganas no lleva implícito el deseo de que tú te superes, ¿no? O sea, no, es muy fácil en cierto momento decir échale ganas. Lo que yo recomendaría es, ¿quieres compartir algo conmigo? Yo te sirvo. ¿Quieres que yo te escuche? O sea, yo creo que es la mejor manera que le puedes decir a una persona échale ganas. Todas las situaciones son diferentes. Durante la crisis del cambio es importante contar con alguien que amas y te ama, que no te juzgue y te acepte con las dificultades que vives, sea tu pareja, un familiar o una persona diferente como tu psicoterapeuta. Lo importante es tener a alguien con quien compartir los hechos dolorosos para que estos se vayan diluyendo y con esperanza, perseverancia y resiliencia, a pesar de sí mismo, vas a salir adelante porque te has atrevido a dar el salto. Se ha atrevido a enfrentar su propia historia de vida.